De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, en nuestro último enclave local de la semana, turno hoy jueves, tras la presencia aquí de la portavoz del Partido Popular, de la portavoz del Gobierno local de nuestra ciudad. En representación del Grupo Municipal Socialista está con nosotros Rosa Pardal. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, para valorar un poquito lo que fue ese pleno celebrado el pasado lunes, del que el Gobierno local destacaría qué asuntos. A ver. Bueno, yo en principio decir que es un pleno que discurre con bastante normalidad y que... Están los grupos, por cierto, fíjese lo que le digo, sorprendidos, ¿eh? Y algunos se han mostrado hasta sorprendidos porque los plenos no están durando 6 horas. Bueno, esto no puede ser. Eso está bien, y yo creo que, bueno, al final estamos aprendiendo y es absurdo mantener diálogos o debates que no llevan a ningún sitio o extenderlos más allá. Y bueno, también es verdad que bueno, hay asuntos en los que yo entiendo que eran de relevancias y no hubieron muchas intervenciones, pero bueno, al fin y al cabo, si vamos a lo concreto y a lo que de verdad interesa, y a pesar de que vienen próximas las elecciones, pero creo que los plenos durarán otra vez las 6 horas cuando lleguemos a enero, ya en la cuesta final. Y bueno, sí es cierto que es importante. Yo llevo muchos plenos reclamando y en muchas intervenciones aquí en el enclave siempre he pedido ese respeto a la institución, a lo que representamos, y que bueno, que la ciudadanía, pues cuando ve el enclave o ve los plenos, pues que vea... Oye, que en un pleno que es en el lugar donde se toman las decisiones más importantes para la ciudad, pues que tengamos un comportamiento ejemplar que no es que se nos presuponga, es que debemos tenerlo. Por supuesto que sí. ¿Qué destacamos? A ver, portavoz, de ese orden del día. Bien, bueno, destacar también que desgraciadamente nos encontramos con trabajadores de una empresa de Écija que, bueno, que estaban allí por una reclamación pendiente de nómina, y luego dentro de decir que de los asuntos que llevábamos en el orden del día se aprobaron todos, como también viene siendo habitual, aunque seamos un gobierno que está en minoría. Llevamos en minoría desde 2015, 2 legislaturas, y creo que también no se nos podrá tachar de no dialogar, no llegar a entendimiento y consenso. Hace una semana en las comisiones informativas todos los asuntos que ya venían, como es normal, se tratan, incluida una urgencia que, bueno, por una cuestión ya de informes técnicos, llega los últimos informes el mismo día del pleno, pero que el delegado, como digo, una semana de antes explicó con bastante detalle a todos los portavoces y a todos los miembros que componen las comisiones informativas del asunto a tratar. Destacar, bueno, llevábamos en nuestra línea, dentro de ese modelo económico que hemos implantado en el Ayuntamiento de Écija, queda un aspecto que es complicado si lo explicamos con términos técnicos, pero bueno, yo voy a intentar, como siempre, en esta materia, hacerlo lo más próxima posible, que son los pagos pendientes de aplicación. Bien, bueno, esto son casi ya prácticamente cuando nosotros llegamos, pues bueno, cuando ves qué situación está la economía, ¿no? Sale como un resultado de un superávit de más de 4 millones de euros tenía el ayuntamiento. Entonces, claro, esto no correspondía con más de 40 millones de deuda a banco, con más de 6 millones de euros a proveedores, con tantas sentencias por pagar. ¿Y cómo es que teníamos ese dinero? Realmente no existía ese dinero y estaba encubierto con unos pagos pendientes de aplicación que ningún gobierno ha querido sanear, y siempre teníamos digamos que aquí ahí te ponía que tenías un dinero que realmente no era. Evidentemente eso implica, y dice, bueno, qué tontería, ¿y por qué no lo ponían bien? Bueno, pues eso implica que dentro de cada presupuesto tienes que sacrificar una parte para sanear esa parte. Ese dinero, digamos que lo gastaron en los años finales de los 90, y algunos están en los años 2000, primero de los 2000, incluso hay un par de ellos de 2013, y digamos que se hicieron esos pagos, se presentaron las facturas y se pagaron, pero nunca se registró en contabilidad. Por tanto, el dinero aparece ahí, pero realmente sí está pagado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, en el presupuesto de este año, de 2022, 635.000 euros hemos tenido que dedicar a blanquear lo que otros gobiernos no habían hecho.
Evidentemente esos 635.000 euros podían haber sido empleados en cualquier otra cuestión importante o en la prestación de servicios públicos, pero bien es cierto que si no hacemos esto, si no hacemos estos sacrificios, el Ayuntamiento de Écija nunca iba a estar en esa situación de saneamiento, de sanidad que tiene ahora mismo y que evidentemente yo venía diciendo muchas veces lo que nos falta es llegar ya a pagar a 30 días, ya pagamos a 30 días y bueno, quedan algunas cuestiones que son muy técnicas pero necesarias si de verdad quieres hacer pues una estructuración, un orden en profundidad. Por tanto, con esto terminamos. Yo tengo que decir una cosa. Y a mí me resultaba curioso, y de hecho lo preguntaron incluso en el Pleno, uno de esos pagos pendientes de aplicación corresponde al capital social creado para la constitución de Écija Nova. Eso allá por el 2013 se hace esa aportación y el Partido Popular, sin dinero, creó o hizo esa aportación que no anotó en ninguna contabilidad, no la anotó. Ahora sí la vamos a anotar, ese pago de esa empresa que además, como sabéis, en el año 2017 nos subrogamos para que 131 trabajadores no fueran a la calle por esas gestiones que sabíamos que ellos decían que esto no iba a pasar, pues todo ha venido, pero no porque seamos más listos, sino porque es que era de libro que los juzgados no fuesen a condenar porque, bueno, y no es que lo diga yo, sino que hay documentos visuales de vídeos en los que, y no voy a dar nombres, pero bueno, alguna persona está ahora mismo como concejal en el que decía que se creaba Écija Nova para evitar pagar a la Seguridad Social y Hacienda. Y lo digo porque hay documentos de vídeos audiovisuales que lo demuestran. Por tanto, eso creo que es muy grave, pero que, en fin, hoy ayer llevamos a pleno en estos días pues la anotación en contabilidad de la formalización de ese capital social. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es que el Ayuntamiento de Écija en materia económica recupera su credibilidad y desde luego podemos decir y eliminar, que lo he dicho también muchas veces, que eso que nos dicen que los gobiernos socialistas derrochamos y provocamos las ruinas en los ayuntamientos, precisamente todo lo contrario, un gobierno socialista ha hecho que el Ayuntamiento de Écija recupere su credibilidad ante los proveedores, ante las distintas administraciones, instituciones, bancos y desde luego que cuando vas a solicitar, nosotros no hemos solicitado un crédito todavía, no tenemos interés, más bien los hemos reducido, los hemos agrupado y hemos hecho todo lo posible para pagar, buscar fórmula para pagar cuanto menos intereses y desde luego dedicar ese dinero a la ciudadanía, a los ecijanos y ecijanas. Pues dicho queda por parte de la portavoz del equipo de gobierno, delegada evidentemente de Hacienda. El punto número 7 también nos ha parecido sin duda importante, la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que antes se había aprobado evidentemente de forma provisional y que eso provocó también una alegación por parte de AENCE que iba más allá en lo que finalmente se ha aprobado, que es una bonificación de un 30%, ¿verdad, delegada? Ahora usted nos lo explica bien, a todas aquellas familias que pongan en su casa una placa fotovoltaica, ¿no? Es decir, se van a ver beneficiados, bonificados con un 30%. Y AENCE pedía hasta un 50% de la bonificación. Esa alegación se desestimó y luego ya se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora. Cuéntenos porque es un tema muy interesante. Bueno, es tremendamente interesante porque precisamente estas actuaciones en materia económica nos permiten por primera vez hacer un tipo de bonificación en los impuestos. En todo este tiempo no hemos aumentado la carga fiscal, es decir, no hemos subido impuestos, no ha sido nuestra manera, queríamos, a pesar de que la situación no era buena, pero que no recayera sobre la ciudadanía más de lo que ya recae. Por tanto, por primera vez, esta mejora en la situación económica nos permite dar bonificaciones a todos los hogares de los ecijanos y ecijanas que instalen
placas fotovoltaicas, por ejemplo, es a través de, bueno, provoquemos ese autoconsumo a través de esas placas. Hay una serie de condicionantes, como por ejemplo que deben de tener al menos una potencia de 2 kilovatios pico. Es básicamente lo mínimo que necesitamos para conseguir el autoconsumo, que es lo que se pretende. Por un lado, vamos a colaborar también, evidentemente, en reducir el pago de ese impuesto, de la contribución, que es uno de los más importantes a los que tenemos que hacer frente de manera anual, pero además también vamos a contribuir con el medio ambiente, que es esencial y es una digamos también de los motores, de los mecanismos o del objetivo que nos mueve. Recientemente había unas cumbres internacionales que al final pues no llegan a grandes medidas, otras lamentablemente ¿vale? con pues no ha llegado a todo lo que a lo mejor deseáramos para que ese cambio climático, que hoy nadie duda, pero sí que entendemos que el Ayuntamiento de Écija no es que ponga un granito de arena, yo creo que va más allá y ahora está en manos de la ciudadanía, para que además dentro ya va a estar publicado en el boletín de la provincia y en el portal de transparencia del Ayuntamiento, y a partir de ahí digamos que ya oficialmente se puede efectivamente solicitar, ¿vale? ¿no? Queda aprobado definitivamente con la publicación el trámite de pasar por plenos el lunes y con esa publicación definitivamente queda aprobado, y a partir del 1 de enero y hasta el día 28 cualquier persona que tenga esa instalación podrá tener una bonificación del 30%, nada más y nada menos, durante 3 años y bueno, pues evidentemente es acumulable. Imagínense, con otras bonificaciones, en este impuesto también existe una bonificación por familia numerosa que llega hasta el 50%, y si es una familia numerosa con esta instalación de placa fotovoltaica llegaría al 80% del recibo. Yo le digo, si es un recibo, explicaba en el pleno, un recibo tipo que podamos pagar entre unos 200 o 300 euros, pues a lo mejor vamos a pagar unos 40 euros, de pagar 200 a pagar 40, o si estamos pagando 300 euros, pagar 60 euros. Por tanto, creo que es importante, iremos informando. Eso es. Y habrá que hacer alguna campaña exactamente, de difusión sobre primero, este asunto. primero de año. Insistiremos porque es cuando se abre el periodo de solicitud. Y bueno, respecto al periodo de alegaciones en el que está abierto y expuesto, había una solicitud por parte de AENCE en la que ellos pedían un 50%, pero además que fuese con carácter ilimitado, no solo por 3 años, que esta me parece una muy buena propuesta, y además que no se extendiera solamente al uso doméstico de los hogares, sino también al uso industrial, comercial. Y la verdad que eso sería objeto de un estudio bastante amplio, porque sobre todo necesitamos conocer para este tipo de decisiones, bueno, no se toman sobre la marcha, sino que hay un estudio económico sobre la incidencia en los ingresos del ayuntamiento, y sabemos que nuestra situación es bastante mejor, pero tenemos un equilibrio frágil que hay que mantener. Mire, yo le digo que de cara a las elecciones, que las tenemos muy cerquita, nos interesaría, claro. Quiero decir que evidentemente es una buena propuesta, y la verdad que es pues muy electoralista de cara, pues bueno, a unas elecciones en las que la bonificación no solo es para particulares, sino también para empresarios, es algo goloso para estudiar y anunciarlo, claro, ¿no? Es muy suculento, y la verdad que es tentador decir, oye, claro que sí, ¿no? Pero también es verdad que en todo esto es necesario ese estudio económico, y de hecho pues nos gusta la propuesta y se va a estudiar, se va a hacer ese análisis, posiblemente viendo o empezando por aquellas empresas que, bueno, a lo mejor les cuesta un poco más tirar adelante, y sobre todo en estos tiempos de crisis global, en el que es verdad que la incidencia en el tejido empresarial, pues muchas veces estamos viendo cómo incide dramáticamente, y que bueno, muchas empresas se mantienen a flote pues de aquella manera. Por tanto, es una manera también de proporcionar ayuda, y que evidentemente estudiaremos, y sobre todo desde la responsabilidad
sin menoscabar los servicios públicos, sin tener que restar servicios a la ciudadanía. Nosotros estamos recuperando, por ejemplo, cómo en 4 años del gobierno del Partido Popular se redujeron contratos, por ejemplo, de mantenimientos en colegios, en los que no se reponían areneros, en los que no se podía pintar, en los que la limpieza era escasa. Y evidentemente ahora nos podrán decir que todos esos contratos han subido de precio. Todo ha subido, y que me diga cualquiera lo contrario, al ayuntamiento también le han subido los precios, pero aparte de eso, evidentemente a cambio de más servicios, y desde luego que sí, digo en los colegios, que nuestros niños y nuestras niñas, no solamente durante el COVID, que hicimos un trabajo excepcional, extraordinario, suplemento extraordinario de recursos, para que por lo menos la prevención estuviera garantizada, y ahora mismo pues que estén en las mejores de las condiciones, porque entendemos que los recursos, el Partido Popular ya recortaba recursos en la educación ecijana, en el mantenimiento de esos edificios, y nosotros evidentemente creemos en la educación pública desde lo más básico, y hemos recuperado y hemos incrementado los recursos económicos que nos permite esta mejor situación. Igual le digo, servicios de policía local en dotación de recursos humanos esencial, con las nuevas incorporaciones, también en recursos materiales, en dotación de vehículos, de motos, drones, armamento, chalecos antibalas, y también de las instalaciones. Las instalaciones de policía local, que además ha habido jornadas de puertas abiertas, eran necesarias, determinadas por cuestiones ya no solo de higiene, de seguridad y de prevención. Y bueno, esa sala de telecomunicaciones, que al final consigamos un cuartel a la orden de cacique, de los mejores de la provincia o de la comunidad, que es lo que evidentemente, como digo, una ciudad como Écija pues se merece. Capítulo de urgencias, y un tema que es un poquito quizás, perdón por la expresión, farragoso de explicar, al menos para los que no estamos muy duchos en esta materia. Cuéntenos exactamente qué es lo que se aprobó aquí. Yo creo que hay, la verdad es que no se entiende muy bien cómo algunos quieren aprovechar, y lo digo sobre todo por el Partido Popular, que no había manera de entender la vuelta que le estaban dando a un asunto que no tiene nada que ver, pero escuchan agua y es como que estamos, no sé, ellos no sé qué pasaron con aquellas bolsas de basura hace 20 años y dónde estarán, ellos sabrán y que lo expliquen, pero parece que cada vez que hablamos de agua se vayan a quedar sin su bolsa. Entonces, pues mira, aquí no hay ninguna bolsa, aquí esto no tenía nada que ver, es una adenda al convenio que ya existe. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 en que habla de una cesión. Teníamos una EDAR que heredamos sin pagar, por cierto, porque ellos dejaron de pagar. Se inició con un gobierno socialista que inició esos pagos, que la está pagando, y ellos dejaron de pagar y ha generado unos intereses en algunos años hasta de 300.000 euros al año nada más, por no pagar. Y bueno, esa estación depuradora de aguas residuales la gestiona, y así hay una sentencia que nos dice que la tiene que gestionar el consorcio. O sea, si ahora quiere de repente que nos quiere llevar a los tribunales por incumplimiento de un convenio, ahora nos dice que nos saltemos ese tribunal. No, mire, es simplemente una adenda al convenio que ya existe en tratamiento de aguas residuales y alcantarillado. No hay más, no hay más. Que no quieran vender, que no quieran determinadas insinuaciones muy feas que se quieren hacer últimamente, y que bueno, que si yo sí ya planteo que no vamos a consentir ese tipo de cuestionamientos, porque yo le digo una cosa, si hay tanta seguridad de que aquí, yo creo que el ladrón cree que todo el mundo es de su condición, y si creen que hay algo, yo invito a que vayan a la calle La Marquesa, que denuncien, porque no se van a encontrar nada, porque a lo mejor sí que nos toca explicar muchas cuestiones que van a plantear por qué la situación económica del ayuntamiento, y a mí me da mucho miedo, y lo digo, que en la próxima legislatura, pues mira, si no es el Partido Socialista, pero lo peor que le puede pasar a Écija es que el gobierno del Partido Popular volviera a gobernar la ciudad, porque si en 4 años causó tantos destrozos, pues no quiero ni pensar un ayuntamiento que ha conseguido unos logros a lo que podamos llegar. Por tanto, no hay nada oscuro, no hay nada más que hay mucha transparencia en la documentación que se plantea, los informes, porque oye, planteaban en plenos anteriores que los informes de la secretaria eran, el informe es favorable, ahora no vale el informe de la secretaria, que es abogada, que está diciendo que se actúa
correctamente conforme a ley, que no se está dando más allá de nada de lo que ya hay, que tienen la obligación de prestar ese servicio, además fue una cuestión de interés público, esa sentencia del Tribunal Supremo, es decir, y ya viene derivado de una adenda del año 2019 y un convenio al que nos obligan y en el que estamos. Y le digo, con total sinceridad, la señora Heredia tendría que haber dicho o expuesto, el señor Onetti o el señor Peña allí, que no les hubiese quedado más remedio que tener que hacer exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que sí podemos estar, algunos están en una campaña pero con mala fe, y eso, bueno, soltar esos globos sonda a ver cómo cala en la ciudadanía está bien, pero no es justo ni correcto, y sí veo mala fe en la intencionalidad y en la vuelta, o una de dos, o no habían leído ni siquiera el asunto y mezclaron, porque además mezclan como un tema de unos vertidos, de una publicidad, de una nota de prensa que había salido, y ya el delegado le decía, mire, cuando el anterior alcalde del Partido Popular estaba en el consorcio, bueno, hubo un problema laboral en el que se le bajaron los salarios a los trabajadores, en la que se subieron los intereses, en la que sí se aplicó ahí una serie de condicionantes negativos para la ciudad. Por lo tanto, yo creo, y así se lo decía el delegado, yo creo que no están legitimados para hablar de agua, ni siquiera, vamos, en este caso. Por tanto, si empezamos a plantear y poner sobre la mesa las gestiones, ya no solo en economía, sino también en agua, que ha hecho el Partido Popular, siempre un desastre. Por tanto, nada de oscuridad, creo que la documentación está ahí, accesible para toda la ciudadanía, y ver que simplemente es que esa estación depuradora, según sentencia, corresponde a la gestión por parte de el consorcio, y simplemente se aprueba esa adenda en cuanto a que además alcantarillado, que nos advierten incluso de las responsabilidades en que podamos incurrir por una mala gestión. Por tanto, es innecesario, creo que si hubiese una denuncia por una mala gestión, sí nos dirían, es que ustedes tendrían que haber cedido esas competencias. Y en esas competencias sí se aprobaron y sí se votaron. Hace 3 días estaban muy de acuerdo con que el consorcio fuera partícipe de todo, y hoy no sé, ellos sí es que están negociando por otro lado ya otras cuestiones de cara a 3 años. A lo mejor es eso, no lo sé, tendremos que estar muy pendientes. Mociones. Rosa Pardal, una conjunta, todos los grupos excepto Vox, con esa moción conjunta en el entorno del 25N para rechazar esa auténtica lacra, ¿no?, que tenemos en la sociedad, lamentablemente, que es la violencia de género. Y algo tendrá que decir también el gobierno local sobre esta cuestión, ¿no? Sí, claro, evidentemente, bueno, normalmente tenemos una declaración institucional, al no firmarla todos los grupos bueno, ya se transforma en una moción conjunta, y bueno, la verdad que el ánimo del debate fue bastante bueno. Sí vi como el Partido Popular por fin ha cambiado su discurso, porque firmaba pero luego decía un poco lo contrario, y me alegro que este año se haya unido tanto en lo que firma como en lo que dice. Bueno, es cierto que son ya, lo que llevamos de año, más de 40 mujeres las asesinadas y 26 niños y niñas que se quedan huérfanos de madre. Hablaba desde el año 2003 de 1.165 mujeres asesinadas, y hablamos cómo esa cantidad, esos números, pues pueden ser fríos, pero también la UFAM nos dice que hay un incremento del 18% respecto al año pasado, y que 78.000 expedientes hay abiertos, más de 78.000 abiertos atendiendo a mujeres por causa de violencia de género, y más de 5.000 niños también siendo atendidos, que me parece una barbaridad, porque yo digo que todo, y explicaba que son cifras que pueden ser frías, que no nos debemos acostumbrar, porque no podemos caer en la indiferencia. Detrás de cada muerte, detrás de cada asesinato, mejor dicho, pues evidentemente se pierde la vida de una mujer, quedan
destrozados esos niños, sus familias, sus amigos y desde luego la sociedad. Y desde luego los poderes públicos, políticos, debemos volcar todos los esfuerzos porque evidentemente este tipo de violencia menoscaba los pilares democráticos en los que desde luego España y cualquier país que, bueno, digamos que presuma democracia, evidentemente se puede medir también por el nivel de violencia de género que se lleva a cabo en ese país. Por tanto, desde el Ayuntamiento el trabajo desde el CIN es muy continuo. Yo, desde luego, la delegada de Igualdad, que no pudo estar defendiendo la moción por causa de enfermedad, pues bueno, hace una labor tremenda con el CIN, 4 mujeres también, Yolanda, Isabel, Lola y Ángeles, que están todos los días del año atendiendo y trabajando con esa prevención y en coordinación también con los centros escolares que habéis estado también esta semana pasada grabando algunas actividades y nos parece importantísimo. Ese día hacen muchos centros, la mayoría de los centros tienen algún tipo de evento o acto que conmemora ese día, pero tenemos que decir que es un trabajo que se realiza a lo largo del año. Así que agradecer a los centros educativos también la coordinación que mantiene con el Ayuntamiento para ese trabajo que es importantísimo a esas edades y en materia de prevención. Por supuesto que sí. Y luego la moción que presentaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que nos explicaba aquí el pasado martes su portavoz Eligio García, para mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Écija a esos trabajadores, ¿no?, que lo están pasando mal, sinceramente, de la empresa Grafisol Digital y que llevan ya la friolera de prácticamente 4 meses sin cobrar, se quejan además de falta de diálogo con la empresa, en fin, una situación sin duda bastante delicada. Sí, la verdad es que bueno, todos los que vamos a trabajar a diario, evidentemente, a cambio esperamos pues bueno, que hemos cumplido con nuestra obligación y tenemos el derecho del abono de esa nómina. No es una limosna que pedamos ni es un favor, sino que evidentemente es el rendimiento de nuestro trabajo. Y bueno, ellos viendo la moción lo tienen bastante bien encauzado, incluso ellos han acudido a la mediación previa que debe ser, bueno, es algo voluntario, pero han actuado muy bien, creo que bien asesorados. Los trámites de mediación son necesarios, no han surtido su fruto, pero es cierto que yo entiendo que su reclamación es muy evidente, es muy palpable, está clara y no creo que ningún tribunal de lo social se niegue a las bueno, pretensiones o digamos a la denuncia que ellos plantean. Bien es cierto que sí, algunos creo que había uno de los, estaban fechados los juicios para diciembre, creo para este próximo mes, y el siguiente es para abril, marzo-abril. Es cierto que nos parece muy cercano, pero si hasta entonces van a estar sin cobrar, pues la verdad que es estar en una situación, poner al límite a las familias que con los tiempos que corren, pues bueno, la capacidad de ahorro no es la misma. El Ayuntamiento de Écija y el equipo de gobierno se ha ofrecido también a aquellas familias que hayan quedado en una situación o se les haya generado una situación de vulnerabilidad, pues a ofrecer las ayudas económicas, familiares o de emergencia necesarias, estudiando el caso, y de hecho cuando terminó la intervención hubo un receso y la delegada de Servicios Sociales se puso en contacto con ellos, les facilitó el teléfono para estudiar todos los casos en los que también aparte de, bueno, creo que decía al principio que el salón de pleno es un lugar donde se debaten los asuntos más importantes y bueno, lo que conseguimos con estas mociones es visualizar, digamos que se le ponga voz y conocimiento y que busquemos la empatía y bueno, en cierta manera pues se pueda dar a conocer y que evidentemente somos representantes políticos, somos sus representantes y para estas cosas también debemos estar, es para las que estamos y en la medida en lo que nosotros podamos ayudar, evidentemente estaremos, si es simplemente con mostrar evidentemente la solidaridad o con los movimientos que correspondan desde el Ayuntamiento, que ya le digo que si existen esas ayudas que a algunas familias o todas las que les haga falta, pues también evidentemente ahí estaremos. Yo creo
que ya le digo que llegarán a buen puerto, espero que más pronto que tarde, que esa primera sentencia sea favorable y sirva un poco, digamos, como jurisprudencia a la siguiente, y que cuanto antes tengan resuelto. Vienen también unas fechas pues que son también un poco más especiales y se hace quizás más dramática la situación. Por tanto, yo creo, ya le digo, que están bien asesorados y en buen camino, por tanto, esperar que se resuelva lo antes posible de la mejor de las maneras. Ojalá. Rosa Pardal, muchísimas gracias. Eso en cuanto a la faceta del Pleno. No sé si me va a permitir que le pregunte por alguna cuestión que tiene que ver más con lo personal, en su condición también, lógicamente, de representante del Partido Socialista. Muy brevemente, se lo prometo, pero evidentemente es una de las protagonistas, ¿no?, de esa carrera que va a llevar a los militantes del Partido Socialista a votar en las primarias del 11 de diciembre, y los militantes del PSOE van a elegir bien a Sergio Gómez o bien a Rosa Pardal como cabeza de lista para las elecciones municipales del próximo año, mayo de 2023. Por tanto, en plena carrera, ya ha finalizado el proceso de recopilación o recogida de avales y ya hay dos candidatos oficialmente para esas primarias, usted y Sergio Gómez. No quiero que juegue usted con ventaja, actuaríamos exactamente igual con Sergio Gómez, pero al menos una pequeña valoración de cómo está viviendo este proceso. Y a ver, algo tendrá que decirnos, evidentemente, ¿no? Ilusionada, supongo, con todo esto, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, yo creo que ambos lo estamos. Yo creo que, bueno, poder ser candidato o candidata de tu partido en tu ciudad, pues bueno, creo que quizás en política de lo más importante, ¿no? Decimos que quizás es lo más difícil porque es la más proximidad a la ciudadanía, pero a mí personalmente me gusta. Yo no voy a utilizar estos minutos, no quiero para nada jugar con esa ventaja. Es una enclave en la que venimos a hablar del Pleno, simplemente decir que es un proceso tremendamente interno, que se reduce a la militancia del Partido Socialista. Yo ya lo he dicho en una intervención, se lo hemos puesto difícil. Sergio es un candidato estupendo, yo creo humildemente que también, y me repito en las palabras, y creo que ambos hemos trabajado, se nos ha visto en gestión, y eso permitirá que la militancia pues pueda elegir entre uno y otro. Yo, desde luego, independientemente del resultado, me debo a mi partido y voy a estar ahí hasta el 28 de mayo, pues como candidata o ayudando al compañero Sergio a que sea, no candidato, sino que sea alcalde para la próxima legislatura. Por tanto, bueno, los debates o las cuestiones internas las tenemos que hacer los dos, y ya como digo, con lo que es la militancia, y bueno, en un proceso que es totalmente democrático y que cualquiera de los dos, el que salga, evidentemente sale legitimado totalmente por quien tiene que ser, que es precisamente la militancia. Por tanto, nada, a esperar al día 11, y entonces el día 11 o el día 12, pues yo ya sí que evidentemente no tengo ningún inconveniente en hacer cualquier tipo de valoración del proceso, y ya le digo, gane o pierda, pues desde luego hacer la valoración que corresponda. Mientras tanto, yo creo que lo haré de manera interna, pero desde luego yo creo que sí, ambos estamos muy contentos, y porque representa quizás, ya digo, en lo político algo pues muy importante. Pues ha sido bastante elegante. Muchísimas gracias, Rosa Pardal, por su presencia aquí esta noche. La portavoz del Gobierno local de la ciudad, Rosa Pardal, para cerrar un mes más este capítulo de valoraciones en torno a ese pleno que se celebraba la tarde-noche del pasado lunes en el Ayuntamiento de Écija. A todos, como siempre, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Buenas noches.